usted ve a los profetas hablándole al pueblo de Israel de juicios, que se arrepintieran, que dejaran los malos caminos, que dejaran los ídolos. Y usted se da cuenta que el pueblo de Israel no entendía. El Señor les decía, dejen a los ídolos, y ellos iban detrás de los ídolos. Y déjeme decirle que eso es dureza de corazón, el rechazo a la palabra del Señor. Este pasaje se ha tomado como para evangelismo y para representar cuáles son los corazones con el que aquel que va sembrando la semilla se va a encontrar. Y que esto que estoy hablando ahora es que van a haber corazones duros que no van a querer entender la voz de Dios y no se van a convertir. Pero el Señor le estaba hablando aquí a sus discípulos y a la multitud que los seguía, y dentro de ellos habían otros discípulos. Entonces es para nosotros también. Hay gente que su corazón se endurece por muchas razones, por situaciones que pasan, a veces pasan situaciones complicadas en la vida, y eso como que viene a endurecer el corazón y no quieren oír a veces palabra y no quieren entender la palabra, y entonces empiezan a rechazar incluso a Dios y no hacen la voluntad del Señor. Bueno, les sigo leyendo. Dice, puede ser rechazo a escuchar la palabra de Dios o a someterse y obedecer su voluntad. Puede incluir tanto el mensaje entregado como también el mensajero que lo entrega. Muchos rechazan no solo el mensaje, sino que también al que está entregando el mensaje también. Ahora, yo les hablaba del pueblo de Israel. Mire lo que un día el Señor le dice a Moisés. ¿Recuerda usted que cuando habían salido de Egipto, el Señor los dirige al monte Sinaí porque ahí el Señor les iba a dar las leyes? Y entonces sube Moisés a traer las leyes, y allá está Moisés 40 días, 40 noches, ahí en la presencia de Dios. Pero entonces el pueblo dice, no, seguramente Moisés se quedó allá, se murió, ya no va a volver nunca. Y entonces empiezan a pedir que se les haga un ídolo, un dios. Ahí vemos que fue un becerro de oro. Y mire lo que dice Éxodo 32 del 6 al 9, dice: al día siguiente, por la mañana, se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación, pero no era Dios. Dice, después el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas, y dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Además, el Señor le dijo a Moisés, escuche esta parte: me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Y es que el no entender tiene que ver con esa parte, de tener duro el corazón, de no querer entender a Dios, de no querer prestarle oído para entender a lo que Dios está diciendo. Yo no sé si usted está leyendo la palabra del Señor, pero yo le voy a decir, y no nos vamos a cansar de instarle a que siga leyendo la palabra del Señor y que comprenda lo que usted lea, que usted pueda entender lo que está leyendo, y esperemos que lo pueda hacer. Sabe que a veces nosotros no entendemos cuáles son los planes del Señor por la terquedad de nuestro corazón, porque a veces queremos seguir nuestro propio camino, como lo hizo Israel. A veces queremos seguir nuestro propio camino, y el Señor tiene planes para nuestra vida, y esto tiene que ver por la dureza de nuestro corazón. Mire lo que dice el Salmo 95, 6 al 10. Aquí el salmista, refiriéndose a lo que pasó con Israel, él primero invita y dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustada con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Oír y no entender es no conocer a Dios. Porque escuchar la palabra de Dios es conocerle cada día más. Y nosotros los creyentes debíamos de tener siempre en nuestro corazón que todos los días debemos escuchar a Dios. Debemos escuchar la voz de Dios y debemos tratar de entender aquello que Él nos quiere decir. Ahora, yo no sé si alguna vez usted ha dicho leyendo la palabra: mire, no entiendo lo que dice aquí. No sé si alguna vez usted leyendo, o que usted diga: no entiendo nada. Pero que no sea excusa para no seguir leyendo. Yo le digo el día de hoy: lea la Biblia y si no entiende, sígala leyendo. Sí, sígala leyendo. Siga leyendo la palabra. En el discipulado a veces es complicado con los hermanos. Cuando uno está discipulado, uno le dice: mire, por favor, lea la palabra. Juntamente con las lecciones, mire, usted debe leer. Y entonces uno va a la siguiente sesión y entonces usted le pregunta a la persona: mire, ¿y está leyendo? Y le dice: no. ¿Y por qué? Es que, ¿verdad? Me cuesta leer. Y entonces usted le dice: bueno, lea, porque hay que leer la palabra. Y entonces usted llega a la siguiente sesión y usted le dice: ¿está leyendo la palabra? ¿Dónde va? Ya avanzó. Y dice: es que me cuesta entender. Y ya leyó algo. Mire, no he leído nada. Y entonces, la siguiente sesión, uno dice: hermano, ¿cómo va con su lectura? ¿Está leyendo? Y la persona le dice: mire, pues empecé a leer. ¿Cuánto leyó? Estoy empezando a leer. Pero ¿cuánto leyó? Mire, fueron unos versículos nada más. Bueno, entonces siga leyendo. Dele, ¿verdad? Siga leyendo. Y llegamos a la otra sesión y preguntamos: mire, ¿y ahora cómo le fue? ¿Cómo le va en la lectura? Mire, fíjese que ya leí unos capítulos, ya voy a la mitad de Juan. Y entonces uno dice: gracias a Dios, porque esto ya se está poniendo bueno y porque seguramente va a entender algo. Y entonces usted le pregunta: ¿entendió algo? Pues mire, algo, ¿verdad? No he entendido mucho, pero algo. Y el punto es decirle: siga leyendo. Llegamos a otras sesiones y le preguntamos: mire, ¿cómo va en su lectura? Mire, ya estoy terminando Hechos. Y ya lleva preguntas. Y entonces uno dice: esto está mejor, porque esta persona ya lleva preguntas y esto es lo mejor. Pero ¿sabe qué? Yo le digo a usted: sométase a la palabra de Dios y leamos la palabra. Es importante leer la palabra aunque no la entienda. Ahora, ¿cómo hago entonces para entender? Por eso le decía, el tema es oír y no entender. Pero es por lo que Jesús dice ahí, lo que leímos en el versículo 19. Porque eso es lo que representa esa tierra: aquellos que escuchan y no entienden. Pero entonces, ¿cómo hago para entender? Mire, cosas muy simples y sencillas. Pregunte. Sí, los discípulos preguntaron. Jesús está exponiendo su ejemplo del sembrador y les dice: el sembrador salió a sembrar y entonces parte cayó en tierra cerca del camino, y entonces nadie entendió, ni los discípulos. Pero ¿sabe qué? Los discípulos llegaron después y le preguntan, yo no sé si Pedro levanta la mano: Señor, no entendimos lo que enseñaste el día de hoy. Esos ejemplos que diste hoy no los entendimos. Yo no sé si Juan levanta la mano y dice: Señor, es cierto, no entendimos. Por ahí a Tomás un poco dudoso, ¿verdad? Y dice: Señor,
¿qué es lo que quisiste decir? No entendimos. Y todos los discípulos preguntando, Señor, no entendimos. ¿Alguna vez usted ha preguntado algo de la palabra? ¿Alguna vez usted ha notado algo y ha dicho, mire, ¿quién me puede enseñar? ¿Verdad? No sé si usted esté siendo discipulado y llega con su discipulador y le dice, fíjese que no entendí esta parte. ¿Será que usted me puede decir qué significa? Yo le digo que mucho de eso sucede. Nosotros tenemos discipulado el día martes y discipulamos también a una pareja el día viernes. Y los hermanos saben que si tienen preguntas en su lectura, que pueden llevar esas preguntas el día que nos reunimos. Pero ¿sabe qué? Si nosotros preguntamos y si le preguntamos a Dios, Él nos va a responder. Dice San Lucas, porque en San Lucas 8 también usted encuentra este relato. Lucas 8 y el versículo 9 dice, en la traducción del lenguaje actual dice, luego los discípulos le preguntaron, ¿qué significa ese ejemplo que contaste? Mire, todos, la multitud, todos entendían, porque entendieron lo que Jesús dijo del sembrador, porque todos conocían las tierras, el terreno, sabían que habían sembradores, porque a eso se dedicaban en ese tiempo, y todos entendieron que hubo un sembrador que regó semillas y había tierra dura, había espinos, habían piedras, y que hubo buena tierra que produjo, y todos entendieron eso, pero no entendieron el significado. Y fue lo que sus discípulos fueron a preguntar. Señor, ¿qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? El Señor lo que les estaba declarando era de que hay gente que tiene corazón duro. Y toda aquella multitud que no entendió, tenía dureza en su corazón. Mire lo que dice el versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Eso era lo que estaba pasando ahí. Pero los discípulos no se quedaron ahí. Escuchamos, no entendimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar. A ver, si no entendemos, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Preguntar. Es tan sencillo como eso. Mire, cuando estudiamos a veces nos cuesta, ¿verdad que sí? Estamos en la clase de matemáticas, sí entendemos, ¿verdad? ¿Qué es 1 por 1? ¿Qué es 2 por 2? ¿Verdad? Entendemos eso. Pero cuando nos ponen fórmulas y todo lo demás, ya no entendemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Eso dicen los maestros, ¿verdad? Si usted no entendió, pregunte, ¿verdad? Y el que no pregunta pierde el grado. Fíjese que el que no pregunta para entender la palabra de Dios pierde el grado, ¿verdad? No, aquí está peor la cosa, ¿sí? En algún momento cuando no se entiende lo que es Dios, lamentablemente hasta podríamos condenarnos si no entendemos lo que Dios está diciendo para nuestra vida, o lo que puede suceder es que no vamos a obtener los beneficios que Dios tiene para nuestra vida. Entonces hay que preguntar. Estos discípulos tenían un espíritu enseñable. Saben, hay gente que no le gusta aprender, hay gente que cree que con lo que oyó es suficiente y entonces no pregunta más porque no quiere aprender. Estos discípulos llegaron con Jesús, llegó el momento y entonces preguntaron, pero hay que tener entonces ese espíritu enseñable, el poder sentarse a escuchar, sentarse a aprender más de la palabra del Señor. Y los discípulos entendieron, estoy seguro, todo lo que Jesús quiso decir. Saben que hay personas que no les interesa, escuchan, no entienden, pero les da lo mismo. Para ellos es entender o no entender.
pues es lo mismo, les da igual. Hermanos, si no entendemos la palabra, preguntemos. Si no entendemos lo que en algún momento se está exponiendo, preguntemos. Hermanos, por el amor de Dios, no nos quedemos de esa manera, porque usted viene a un lugar como este para aprender de la palabra y para entenderla. Ya no sé qué sería de nosotros si después de que uno predique acá se acercan 5. Mire, hermano, fíjese que no entendí esto, usted dijo esto, pero enséñeme, por favor, dígame. Bueno, tendríamos que explicar de otra manera, y estamos dispuestos a hacerlo para poder explicar la palabra del Señor. Alguna vez el Señor dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahí en Oseas 4:6, en la primera parte dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y es que la falta de conocimiento es no conocer a Dios. O sea, no conocer la palabra de Dios es no conocer a Dios. Y eso es lo que el Señor le estaba reclamando aquí. Ahí les estaba hablando a los sacerdotes. Les estaba diciendo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No quisieron aprender, no quisieron entender. Que el Señor nos guarde de ello. Que podamos aprender todos los días de su palabra. Hermano, plantéese todas las preguntas necesarias para aprender, especialmente cuando se trata de Dios. Sea usted de los que preguntan, de los que quieren aprender más de su palabra. Cuando preguntamos, estamos abiertos a poder obtener información. Cuando nosotros preguntamos, vamos a tener información y vamos a conocer cada día más a Dios. Pero solamente con algo así tan sencillo, que es preguntar. No se quede con las dudas si se trata de la palabra del Señor. No se quede con las dudas. Mire, hay personas que preguntan y preguntan, y nosotros sabemos quiénes son los que preguntan, y por ellos tenemos que prepararlos y tenemos que ver todo el panorama a veces de los pasajes o de lo que estamos leyendo, porque sabemos que en algún momento alguien pudiera preguntar. Preguntemos. Los discípulos lo hicieron, y no solamente en esta ocasión. En otras ocasiones los discípulos preguntaron, y entonces el Señor les explicó. Bien, ¿qué hago entonces para entender? Hermanos, hay que leer, hay que verificar y hay que investigar. Esto no mucho nos gusta. Alguien puede decir: mire, hermanos, yo por eso no estudié, porque no me gusta todo eso. A muchos les gusta más lo práctico, ¿verdad? Y tener un trabajo práctico, pero de estudiar y de exámenes y todo lo demás no les gusta. Pero miren, yo les digo, la palabra del Señor la tenemos que leer, y la tenemos que leer porque la tenemos que leer. ¿Y por qué? Porque somos hijos de Dios, porque queremos saber más de Él y porque queremos obedecer a su palabra. ¿Sabe que el Señor va a castigarnos por los pecados que se le llaman de comisión? Pero también podría castigarnos, y va a castigarnos si cometemos pecados por omisión. Y esos pecados son los que, aquello que omitimos en nuestra vida, y muchos de esos pecados podrían ser por no enterarnos de lo que Dios quiere. Y entonces omitimos cosas en nuestra vida y no hacemos cosas que Él nos pide. Tenemos que conocer su palabra. Entonces, leer, verificar, investigar. Hechos 17, versículos del 10 al 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Miren,
¿Cuál era la diferencia entre los hermanos de Tesalónica y los hermanos de Berea? Miren, esa era la diferencia. Dice, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Miren ustedes, los hermanos de Berea con las escrituras abiertas en su casa, después de haber escuchado a Pablo y a Silas para ver si ellos estaban enseñando la verdad. Ahora, yo se lo voy a decir de esa manera. Pablo y Silas no era cualquier charlatán, pues. Era el gran Pablo, el apóstol, el que había tenido un encuentro con Jesús, aquel que era celoso, aquel que en su antigua vida fue un fariseo de fariseos. Y esos no eran cualquier cucaracha, ustedes. Estos eran estudiosos de la ley, conocían. Y ahora que los hermanos de Berea, después de que les predicaron, ellos iban a ver si era verdad lo que estaban escuchando. Pero ese es un buen espíritu, el poder ir a casa y el poder ver si realmente las escrituras son, o mejor dicho, si es cierto lo que me enseñaron de acuerdo a las escrituras. Mis queridos hermanos, ¿qué implica esto? Implica leer la palabra, implica estudiarla, implica hacer investigación en algún momento, si lo podríamos hacer. Y usted me dirá, no, pues si eso, ¿acaso soy pastor? Pues eso solo es para los pastores. Que lo hagan los líderes o los que quieran enseñar. Yo le digo, si usted es hijo de Dios, si usted es un cristiano evangélico, hijo de Dios, debe tener una Biblia por lo menos, debe leerla, usted debe entenderla, es el término, debe entenderla, porque seguramente a usted le va a servir no solo para su vida, sino también para enseñarle a otros, porque hay gente que va a necesitar de nosotros, pero debemos de verificar. Qué excelente sería que todos fuéramos el día de hoy a verificar si es cierto lo que está escuchando. Yo no sé, ¿verdad? Si los hermanos que se fueron, ¿verdad? No ustedes, ¿verdad? Si los hermanos del servicio anterior, ¿verdad? Les preguntáramos, ¿qué fue lo que habló el pastor? ¿Recuerda usted lo que habló el pastor? A ver, ¿cuál fue la cita que se leyó? ¿Será que recordarán los hermanos? Bueno, yo espero que usted recuerde que el día de hoy leímos San Mateo 13 del 1 al 9, ¿verdad? Y miren que todavía sigo enseñando. San Mateo del 1 al 9. Y que hablamos de qué, a ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de algo, ¿verdad que sí? De algo de la palabra del Señor. De oír y no entender. Pero eso nos lleva a oír y entender, porque eso es lo que quiero dejar en su corazón. O sea, poniéndole algo negativo que usted diga, entonces debo escuchar y debo entender la palabra. Pero eso significa, mis queridos hermanos, que todos los días podamos leer la palabra. Mire, no sé por qué nos cuesta. Ahora poco usamos la Biblia de papel, ¿sí? Pero usted tiene su teléfono. Y mire, algunos teniendo su teléfono todavía no abren la Biblia y les cuesta encender la Biblia. Y miren ustedes, todavía tenemos aquí la pantalla y algunos distraídos todavía tampoco quieren leer la palabra. Leamos la palabra, verifiquemos la palabra como lo hacían estos hermanos. Ellos iban y de nuevo verificaban la palabra, hacían investigación y llegaban a la conclusión que lo que Pablo y Silas les estaban enseñando era verdadero. Investigue por su propia cuenta. ¿Recuerda usted a Esdras? Esdras 7:10 dice: Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y sus mandatos. Eso era lo que hacía Esdras, porque
en todo tiempo Dios siempre está esperando que usted y yo entendamos lo que Él quiere. Entendamos la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? El apóstol Pablo dice, bueno, no sé si no fue él el que escribió Hebreos, algunos dicen que sí, pero dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Escuchemos eso. ¿Lo podemos entender? Es palabra de Dios. Debemos siempre de estar al tanto de su palabra y que la podamos aplicar, pero hay que leer, hay que verificar esa palabra y también cuando podamos, investiguemos. Ahora, si usted dice: hermano, me cuesta entender la palabra, vuelvo a decirle, siga leyendo la palabra. Mire, hay personas que leen la palabra y escuchan un mensaje después y dicen: eso ya lo leí y lo podemos entender mejor. Y es que es para eso. A veces cuando llegamos a esa parte, ¿verdad?, de que alguien explica la palabra, como ya lo hemos leído, podemos entenderlo mejor. Y ¿sabe qué? Estamos en este plan, en lo que Jesús dijo, ¿verdad? Hay algunos que oyen y no entienden, pero los discípulos sí entendieron porque se les fue explicado. Por último, busque la revelación de Dios. Busque revelación. Dios es el que va a hacernos entender su palabra. Mire que cuando uno lee la palabra del Señor, usted abre la Biblia y cuando usted se da cuenta, está entendiendo cosas de la palabra. Un maestro decía que cuando uno lee la palabra encuentra perlas, decía él. O sea, es el conocimiento que empezamos a tener. Y entonces yo ahora me he dado cuenta que leemos más la palabra y entonces hay temas, hay enseñanzas, hay cosas que comprendemos. Y es que el Señor, eso es lo que ha querido por mucho tiempo para nuestra vida y no lo hemos comprendido. Si usted no está leyendo la palabra, yo lo invito a que pueda hacerlo. Y de nuevo, si usted me dice: es que yo no entiendo nada de ello, mire, sin ello, por favor, siga leyendo. Y usted se va a dar cuenta que va a haber revelación del Señor. Mire esta parte. Hechos capítulo 8, 29 al 31. Dice ahí: el Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? El funcionario le dijo: ¿cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? No se preocupe por no entender, porque en algún momento va a poder entender. Y si no, el Señor va a traer revelación a través de alguien y entonces le va a hacer entender. Pero ¿qué hay que hacer? Estar leyendo la palabra, porque van a haber cosas que sí no va a entender. ¿Qué pasó con este eunuco, el etíope? Este era un principal era como el ministro de finanzas de la reina Candace de Etiopía. Él iba buscando revelación. Porque él va a Jerusalén, donde se adoraba. Este era uno de los que se llaman prosélitos. No era un judío, ¿verdad? Era alguien que se había convertido al judaísmo. Y él iba para Jerusalén porque iba a ir a adorar, porque él sabía que ya estaba el templo y ahí iba él a adorar. Él iba de regreso y iba leyendo las escrituras. Y mire cómo Dios le lleva la revelación, porque fue el Espíritu el que le dice a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Cuando Felipe se acerca, él escucha que está leyendo alguien allí, porque la costumbre era leer en voz alta. Y ahí Felipe le expone prácticamente el evangelio de Cristo a este etíope. Él entiende quién era Jesús. Él entiende que debía bautizarse. Y entonces ven agua y dice este etíope: ¿qué impide que yo me bañe o que
que yo me bautice, Felipe le dice, nada, no hay nada que lo impida. Y ahí lo bautizó. Pero vea, la revelación vino de Dios a través de Felipe. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar la revelación de Dios. Cuando usted lea algo en la palabra del Señor y usted no la entiende, vaya con el Señor. Dígale, Señor, yo no entendí esto, Padre. No entendí tu palabra. Sé que en algún momento tú vas a traer la revelación. ¿Y sabe qué? Casualmente podría ser que aquí se predique el día domingo lo que usted estaba leyendo. O podría ser casualmente, ¿verdad? Que no sería casualidad. Que usted también en la radio prenda la radio y que ahí esté el mensaje al respecto de ello. Seguramente el Señor le va a estar dando revelación. Busque revelación. El Señor le va a dar lo que usted necesita aprender. Porque ¿sabe qué? Hay que oír y hay que entender la palabra del Señor. Necesitamos la revelación. Regularmente va a venir a través de otra persona guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ya para terminar, debemos de cuidar nuestro corazón de la dureza, porque eso es lo que Jesús les estaba enseñando también ahí a sus discípulos. Esa tierra dura era el corazón de muchas personas. Cuidémonos de la dureza del corazón. Le mencioné, el Señor dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Los fariseos llegaron a Jesús a preguntar, y fíjese que con mala intención, ahí en San Mateo 19, 3 al 9, usted lee esta parte. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo?, le preguntaron. Y el Señor, siempre conociendo el corazón de los fariseos, estos fariseos, les decía, eran estudiosos de la ley. Estos habían leído. Y Jesús les dice, ustedes no han leído lo que dice desde el principio, que el Señor los hizo varón y mujer, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús añade ahí que ningún hombre los separe. Y entonces el Señor le dice esa parte, ustedes no han leído, o sea, sí han leído, pero no han entendido. Porque Jesús le dice, Moisés lo permitió, pero fue por la dureza de su corazón. O sea, al inicio, al principio, dice Jesús, Él no dijo que se divorciaran. Él dijo que ningún hombre lo separe. Pero se permitió por la dureza de su corazón. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y que no podamos dejar entrar la dureza del corazón. Que nuestro corazón se ponga duro. Escuche la palabra, por favor, mi hermano, y entiéndala. Por favor, póngase de pie. Vamos a orar ya. Cuide su corazón. Cuide su corazón. Y pídale al Señor, Señor, ayúdame a entender cada día tu palabra. Yo le decía, a veces no entendemos el propósito de Dios porque no hemos entendido la palabra. A veces andamos sin propósito porque no hemos entendido la palabra. Estos fariseos seguían haciendo preguntas también, pero era por la dureza del corazón de ellos. Ellos querían que Jesús les respondiera cosas que ellos no habían entendido, pero Jesús respondió y respondió de buena manera. Señor, yo te pido, Padre, que nos ayudes a caminar cada día en ti y en tu palabra, y que tengamos ese corazón, Señor, que pueda dar fruto. Señor, si hay dureza en nuestro corazón, trabaja en nosotros y ayúdanos, por favor, a aprender cada día de tu palabra. Señor, yo te pido que nos ayudes.
Señor, que puedas provocar en nosotros esas dudas cuando leamos tu palabra, de manera que podamos entenderla, que podamos, Señor, tener ese corazón, ese espíritu enseñable para poder preguntar, Señor, y sentarnos a aprender de ti todos los días. Ayúdanos a hacerlo, Padre, que tu palabra se revele a nuestra vida. Señor, vamos a buscar revelación. Vamos a ir, Señor, a ti para que nos reveles lo que tú tienes en tu palabra para nuestra vida. Sé que tienes grandes cosas para nosotros. Aquellos que no quisieron entender, aquellos que no quisieron comprender la palabra, fueron destruidos. El pueblo de Israel vagó por 40 años por la dureza de su corazón, porque al final no entendieron que lo que Dios quería era llevarlos a la tierra prometida. Pero ellos no entendieron eso. Vieron más los obstáculos, entendieron más los obstáculos, entendieron más que el enemigo era mejor que ellos, y no pudieron entrar a lo que Dios les había prometido, que era esa tierra. Y por eso fueron exterminados prácticamente en el desierto. Murieron en el desierto. El Señor quiere que comprendamos su palabra, que entendamos sus promesas, que entendamos su propósito y que entendamos que todos los días debemos vivir para Él y que se haga real su palabra en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, gracias porque nos haces comprender tantas cosas el día de hoy. Solo te pido que esa palabra vaya en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Por favor, te lo pedimos. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, esta tarde. Te pido que bendigas a cada uno que el día de hoy ha venido a este lugar. Señor, bendice a tu pueblo, Señor, este fin de mes ya. Señor, que podamos terminar este mes con tu bendición. En el nombre de Jesús, Padre, que tu pueblo pueda obtener, Señor, bendiciones esta semana. Que sea una semana llena de tu gracia y de tu favor. Que sea una semana llena de oportunidades. Padre, que se abran puertas de bendición. En el nombre de Jesús, tu pueblo es bendito. Señor, tu pueblo está protegido por tu mano poderosa. Guarda a cada uno, Señor, por nombre. Guarda a cada familia. En el nombre de Jesús, tu mano poderosa sobre cada vida. En el nombre de Jesús, te pido que guardes su salud.